Buen día, doctores, ¿cómo vamos? Vamos a continuar con infectología. Como mencionamos, infectología es quizá dentro de medicina interna de lo más preguntado en ENAR. Y el día de hoy vamos a fortalecer algunos temas. Entonces vamos a comenzar de una vez. Y bueno, muy bien, este es uno de los casos no más preguntados, el pasado, es aspergilosis, pero sí por las cosas que les comenté, el signo del halo y todo esto, pues mejor vamos a enfocarlo muy bien como se los puse. Este es otro de los preguntables, ¿sí? Tenemos un paciente masculino de 35 años de edad, que es trabajador colocador de las vías del tren y acaba de volver, aquí se me fue la coma, acaba de volver de la obra que estaba realizando en Chiapas, donde refiere haber sufrido picadura de insecto. Les presento el insecto, que bueno, luego le llaman a veces, pues alguna vez escuché que le decían papalotillas, pero en sí es este insecto, ¿vale? El paciente acude por presentar fiebre prolongada, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y le realizan laboratorios con pancitopenia e hipergamaglobulinemia. Suena feo, ¿no? Entonces, ¿qué te llama a ti la atención? El insecto, ¿sí? Tiene ahora fiebre, pérdida de peso, tiene hepatoesplenomegalia, tiene pancitopenia y algo clave, porque hasta ahorita fiebre, hepatoesplenomegalia y pancitopenia igual puede ser algo hematológico, pero ahora tenemos hipergamaglobulinemia y aparte el antecedente de que lo picó algo, ¿sí? Aquí la clave es algo picó, un insecto, ¿sí? Seleccione usted la enfermedad más probable que padece este individuo. ¿Será dengue? ¿Le suena como el mosquito del dengue? O la presentación del dengue con esa pancitopenia e hipergamaglobulinemia. Ya se salió de dengue, ¿no? Aparte pancitopenia no da dengue da la trombocitopenia, es así. Entonces ahora me quedan dos, leishmaniasis y tripanosomiasis. Tripanosomiasis, tripanosoma, ¿le suena a Chagas? Para empezar, a Chagas lo pica este insecto. Y bueno, si no viniera la imagen, ¿sí? Chagas, ¿qué me da? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, puede haber chagoma, romaña y otras alteraciones, ¿no? Entonces, hipergamaglobulinemia, pancitopenia, fiebre y hepatoesplenomegalia es más característico de leishmaniasis, ¿sale? Y leishmaniasis en sí son como todos los síndromes que son causados por el género Leishmania. El mosquito que vieron, que les digo que en algunos lugares dicen que es papalotillas, yo nunca he visto uno, pero se llama Phlebotomus, por si viniera así de, ¿qué bicho, qué insecto es? Bueno, es un Phlebotomus, ¿de acuerdo? Pero ese Phlebotomus va a introducir al parásito, ¿sí? Al picarte. Es de la familia Trypanosomatidae. Acuérdate que ahorita en ciertos parásitos sí se han metido al género, a la familia, al orden. Entonces, género Trypanosomatidae, orden Kinetoplastida, ¿sí? Y leishmania vamos a tener tres tipos o tres grupos clínicos, que es leishmaniasis visceral, que es quizá la más severa y es la del caso clínico, la cutáneo y la mucosa, que en sí se engloban como juntos, cutáneo, mucosa, ¿vale? La visceral, agregando como complejidad a las cosas, es causada por la leishmania donovani o infantum, ¿de acuerdo? Apréndanse más como la donovani porque es la que va a dar en todas las edades. Infantum, como lo dice, es la de como los niños, ¿no? Menores de 10 años, pero leishmania lo han puesto más en adultos, entonces por eso la de donovani, ¿sale? Se producen 500,000 nuevos casos y 60,000 muertes cada año. Esto es como global, ¿sale? Y pues uno de los reservorios que lo puede tener es el perro doméstico. O sea, en realidad, ¿quién lo transmite es el insecto, el Phlebotomus? Es más común la enfermedad clínica por infantum en niños menores de 10 años, ya lo mencioné, y adultos inmunosuprimidos, y donovani en todas las edades. Ahora, la leishmaniasis visceral tiene muchísimas manifestaciones, ¿de acuerdo? De aquí la más importante es la llamada síndrome de Kala-Azar,
que por eso lo vamos a mencionar. Tiene un periodo de incubación, acuérdense que aquí también se meten a periodos de incubación de 2 a 6 meses. Sí, es verdad, se han metido más a los exantemáticos. Su inicio es insidioso y aquí lo clave va a ser esta pentada característica. ¿Sí? Entonces, esta también se la tienen que preguntar porque el que han preguntado es Calazar. ¿Sí? Entonces va a ser fiebre prolongada. En realidad es el caso clínico. Pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia, que quizá esta sea como de las que más orienta, porque todo lo demás sí lo hemos mencionado en otros temas, ¿sí? Y yo estoy muy segura que con mi caso clínico lo van a recordar, porque aparte esto va a venir en el caso clínico. Y de ahí te van a decir el periodo de incubación de su patología, ¿no? ¿Cómo se llama esta patología? Y quizá te pongan Calazar. Calazar, también conocida como fiebre negra, es la proliferación de parásitos en vaso, hígado y médula ósea. O sea, el parásito puede proliferar en estos lugares. De ahí las alteraciones, de ahí la esplenomegalia. Y el problema es algo también clave que puede causar una esplenomegalia masiva con un vaso blando y no doloroso, ¿sí? Es más común que haya esplenomegalia a que haya hepatomegalia, ¿de acuerdo? Se acompaña de neutropenia y trombocitopenia. Pueden cursar con un síndrome además linfoadenopático, o sea, adenomegalias, que son pequeñas y no dolorosas, que son como adendum, o sea, tú aprendes clave la pasada, la de la pentada, ¿sale? Pero esto es como complemento de lo pasado y además también puede haber las adenomegalias pequeñas y no dolorosas. Ahora en el avanzado pues suena ya como a disfunción, ¿están de acuerdo? Entonces ya va a haber caquexia, puede haber infecciones bacterianas, pero son secundarias a la neutropenia, disfunción hepática, entonces ya va a haber trombocitopenia y complicaciones hemorrágicas. O sea, lo más grave aquí es que se va a hígado, ¿de acuerdo? Insuficiencia renal leve, que es reversible, y bueno, Calazar en Asia, pero bueno, lo mencioné porque ya una vez pusieron de otros países, puede dar oscurecimiento de la piel, ¿sale? Sin tratamiento es mortal por las complicaciones hemorrágicas e infecciosas, pero con tratamiento las tasas de mortalidad son del 10%. Entonces, nuevamente, pues es un porcentaje que te lo vas a tener que aprender por ser porcentaje, ¿no? Esa fue como la grave, la severa, la del examen, ¿no? La de NARM. Entonces, también tengo la cutáneo mucosa, que ya mencionamos que era la otra variedad clínica, y esta es por leishmania trópica y mayor, ¿sí? Esta se ha visto en 10 países, que es Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, les gusta preguntar en el ENAM de Colombia, Costa Rica, Etiopía, Irán, Sudán del Norte, Perú y Siria, ¿sale? Nos va a incluir estas variedades, la cutánea localizada, la recidivante, la diseminada, la mucosa y la post-Calazar. O sea, tú ya tuviste un Calazar, lograste sobrevivir, pero ahora haces una cutánea. Y miren, mejor lo pusimos en tabla. Ya, te los hice tabla más facilito para hacer las comparaciones. Al final, esta es una lesión cutánea mucosa, ¿sí? Entonces, la más común es la cutánea localizada, que nos puede causar prurito, que va a empezar como una pápula rosada en donde picó, que va a ir aumentando de tamaño hasta formar nódulo o placa con depresión central. Ahorita van a ver mejor una imagen. No duele, ¿de acuerdo? Tiene bordes elevados y está indurada. De ahí se puede diseminar con adenopatías regionales, que esas pues ya mencionamos que la leishmania puede dar adenopatías, y hay una curación gradual a lo largo de semanas o meses, pero deja cicatriz, ¿de acuerdo? La recidivante, que no es común, entonces de las cutáneas lo más común es que pregunten esta por ser la de la lesión. La leishmaniasis recidivante es, tuviste una curación de la primaria, pero como persistieron los parásitos, entonces de nuevo vuelves a cursar con pápulas. Y esa asemeja a un lupus discoide. Y la diseminada, que es todavía más rara,
es por Leishmania aethiopica, mexicana y amazonensis. Sí, hay una mexicana, como ven. El punto es que estas son lesiones en forma de nódulos o placas que afectan a la cara y superficie extensora de los miembros. O sea, no se queda en el sitio, se va a otros sitios, ¿de acuerdo? Que tampoco es más preguntada. O sea, lo más preguntado es por eso lo que ya más subrayé, pero bueno, es importante que lo sepas, ¿no? Luego viene la mucosa, que es por el subgénero Viania. Y el punto con la mucosa es que tampoco es lo más común, o sea, hay un riesgo de menos del 5% de desarrollarla, ¿de acuerdo? Importante la mucosa, quizá después de la cutánea esta, porque va a destruir a la mucosa, entonces puede afectar a nivel nasal, puede dar epistaxis, rinorrea, ahorita viene una foto, erosiona y es refractaria a tratamiento. Esa es quizás su mayor gravedad. Entonces, de hecho, si se sobreinfecta, puede ser mortal. Y la poscalazar, que ya mencioné, después de meses o años que tuviste por la Donovani, puede haber un desarrollo fulminante y progresivo de parásitos en la piel con las lesiones que evolucionan a pápulas, nódulos y formas verrugosas. Tampoco es lo más común. Y miren, estas son las lesiones que pueden presentarse, ¿vale? Entonces, vean, entonces aquí la señala. Realmente, pues como vimos, es una ulceración que va progresando. Lo único es que no duele, ¿sale? Pero el problema es que deja cicatriz. Y esta es la que ya afectó también mucosas y miren todo el tabique nasal, que comentamos que esta es muy difícil de tratar, muy difícil que se logre como quitar completamente y que pues podía haber una mortalidad aquí elevada si se sobreinfectaban, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a hacer yo diagnóstico aquí? Acuérdense que el diagnóstico en infectología siempre es demuéstrame que tenemos esta patología, demuéstrame al microorganismo, al agente etiológico. Entonces, aquí para el diagnóstico, pues puedo hacerlo mediante visualización directa. En realidad, el diagnóstico definitivo es la demostración de amastigotes en muestras de tejido obtenidas por punción o biopsia de médula ósea, ganglios, hígado, vaso o del borde de una lesión cutánea o mucosa, aislamiento de por mastigotes en cultivo o con una PCR. Al fin es, o sea, de la forma que tú quieras, si haces una punción, si haces una biopsia de los sitios mencionados, pero demuéstrame el amastigote, ¿de acuerdo? ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Bueno, primero la punción o la biopsia de estos sitios y vamos a aislarlos ya sea por cultivo o por PCR, ¿sí? Ahora, aquí mismo te mencionan ¿qué se prefiere? Se prefiere médula, aspirado de médula ósea, ¿sí? Ahora, como ha venido, ¿no? Últimamente el examen, si te dicen, a ver, ¿cuál es el estudio que tiene más sensibilidad? El de más sensibilidad, o más bien el sitio donde tiene más sensibilidad, sería hacer la punción o biopsia esplénica, punción esplénica. Esa es la de más sensibilidad. Pero el problema es que tiene mayor riesgos de hemorragia y perforación, hemorragia esplénica y perforación intestinal. Y por eso se prefiere aspirado de médula ósea. Pero si se meten en lo de sensible, es la punción esplénica. El cultivo tiene crecimiento de promastigotes a las 2 semanas, que ya quedamos que podía ser por cultivo o PCR, con una sensibilidad de 60-85%. Entonces, diagnóstico, cultivo o PCR, ¿de acuerdo? O sea, son esos dos. ¿Cómo voy a llegar al cultivo o PCR o cómo más bien voy a llegar al cultivo para demostrarlo? Mediante punción o biopsia voy a obtener para directamente hacer el cultivo y buscar el crecimiento de los promastigotes, ¿de acuerdo? Y ya mencionamos pues que es de aspirado de médula ósea. Ahora la demostración inmunológica puede ser por inmunofluorescencia indirecta y ELISA y detección antigénica por látex. Pero el problema es que esta tiene baja sensibilidad, solo un 70%, aunque sí es muy específica. ¿Y qué voy a darle? Bueno, es algo grave, ¿de acuerdo? Entonces, para la visceral, que tenía la pentada, ¿se acuerdan? Te podemos dar anfotericina B, antimoniales, pentavalentes, paromomicina y miltefosina. En alguna ocasión pusieron este de paromomicina. Entonces, bueno, chéquenlo también. Esos tres yo creo que son los que se deben de aprender.
Y en la leishmaniasis cutánea, el tratamiento tópico inicial es crioterapia y antimonio pentavalente intralesional. Pero cuando ya se complicó, tengo que dar un tratamiento sistémico. Esto lo voy a dar cuando tengo infección, cuando tengo más de 4 lesiones de tamaño significativo, lesiones individuales de más de 5 centímetros o igual a 5, nódulos subcutáneos, adenopatía regional mayor de 1 centímetro, lesiones en las que no es factible el tratamiento tópico, lesiones en cara, dedos o pies, en inmunodeprimidos o que tengan fracaso a tratamiento tópico. Y el tratamiento sistémico que utilizaría sería fluconazol o ketoconazol. Entonces, la visceral no hay otra, o sea, ese es sistémico y de hecho ese es agresivo a anfotericina. Si no, pues antimoniales pentavalentes o parahumomicina. Y en el cutáneo, primero tópico, salvo estas indicaciones. Y vamos a comenzar ahora, entonces ya visto leishmania, ya todo lo que platicamos, con otro caso clínico. Acude a consulta masculino de 22 años, quien realiza su servicio social en una zona de marginación, refiriendo haber sido picado por chinches. Presenta una zona de piel indurada y eritematosa, además astenia, adinamia, cefalea, fiebres y mialgias. Y ahora comienza con ideas delirantes, por lo que ahora sí ya lo llevaron, ¿no? Ya acude. Entonces, a ver, este caso clínico fue de los más preguntados, bueno, este no, pero, o sea, el tema fue de los más preguntados en 2020, ¿sale? De inicio, pues aquí te estoy dando ya un tip, lo picaron unas chinches, ¿no? Que así le llaman, pero independientemente de que yo no te hubiera puesto chinches, lo picó un insecto, aquí se está presentando con una lesión dérmica, ¿sí? Pero no te están refiriendo a una ulceración, como en el caso previo, sino que te están diciendo que es una zona de piel indurada y eritematosa, ¿no? Que sería, ya me fui mega chueco, que sería como la pieza clave. Lo demás es inespecífico hasta que se agregaron ideas delirantes, ¿vale? El agente causal de esta enfermedad es, digo, ahí vienen chinches y viene lo de la zona indurada en la piel inmediatamente. ¿Eso quién lo causa? La chinche besucona, mosquito anófeles, larva migrans o tripanosoma. Y este es el clásico de tripanosoma, ¿de acuerdo? Enfermedad de Chagas, una de las más preguntadas en el NAR, ¿sí? También llamada tripanosomiasis americana y causada por Trypanosoma cruzi. Por supuesto que es un protozoario flagelado que se transmite al hombre por insectos hematófagos de la subfamilia Triatimoniae, que ya ven que ahora preguntan luego cosas de su familia y esto entonces es esta. Esta enfermedad afecta de 7 a 8 millones de individuos, especialmente en América Latina, ya hablando un poquito como de salud pública, y aproximadamente se calcula 1.100.000 individuos infectados. Ahora, el promedio de la edad, bueno, esto ya es en México, salen 1.100.000 y en la edad promedio es de 25 a 44 años. Ahora, si se metieran como a los estados de mayor incidencia, ¿qué puede pasar? Es Veracruz, Morelos, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Jalisco, en ese orden, ¿vale? Entonces, bueno, apréndanse los primeros tres, Veracruz, Morelos y Oaxaca. Hay 3 géneros, miren, esta es la que llega, tenemos 3 géneros de importancia médica, que es la triatomona, Rhodnius y Panstrongylus. Entonces, bueno, apréndanse a la triatomona por ser como de las principales, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, este es el agente que va a llegar a picarte, la chinche como tal. Y el punto es que, miren, tiene que llegar, ¿de acuerdo? Y picar. Pero después, para que den la enfermedad, es que yo digo que esto es ya muy mala suerte, porque después tiene que defecar justamente también ahí y así transmitir al Trypanosoma cruzi, como lo estamos mostrando aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, primero, miren, te hace una lesión, aquí sí la ven, y luego ahí mismo
la defecación, las heces, y ahora sí ya llega el agente causal, que es el Trypanosoma cruzi. La historia natural es que vamos a tener 3 fases. La fase aguda, una fase crónica que es asintomática y la fase crónica que es la sintomática. Vamos a ir viendo cada una. La fase aguda como tal corresponde al 5% de los infectados y es predominante antes de los 10 años, ¿de acuerdo? Tiene una duración de 2 a 3 semanas y hasta 4 meses, o sea, vean todo lo que tarda, ¿sale? Los síntomas iniciales empiezan alrededor de del día 10 después de la infección. 75% presenta signos y síntomas relacionados con la vía de entrada del parásito con manifestaciones sistémicas inespecíficas. Al ser inespecífico, por eso no lo estoy subrayando, pueden tener fiebre, pero lo que sigue, sí, ojo, ¿sale? O sea, hasta ahorita estamos en la fase aguda, dan menores de 10 años la mayoría, no es exclusivo, por supuesto puede haber adultos. Y la duración, ¿sale? Pero ahora, ¿qué es sí importante relacionado con la vía de entrada y que ha venido en el examen, por supuesto, preguntadísimo? En 50% de los casos, si la vía de entrada es cercana a la mucosa ocular, presentan el signo de Romaña, que es un complejo oftalmoganglionar, ahorita lo van a ver. Y en 25% presentan un chagoma de inoculación. Entonces, esos sí son pieza clave porque son los signos que siempre han preguntado, el signo de Romaña y el chagoma. Hay manifestaciones sistémicas, algunas inespecíficas como fiebre, mialgias, artralgias, hepato o esplenomegalia y adenopatías, ¿sí? Ahora, una complicación grave, pero que solo es en el 1% de los casos, es meningoencefalitis o miocarditis o pericarditis. ¿De acuerdo? Entonces, la fase aguda es la que tiene el signo de Romaña, por consiguiente, en ese momento ya se volvió de las principales y del chagoma. Entonces, vean los signos, ¿sí? Tenemos aquí al signo de Romaña, es este de aquí abajo, ¿sí? Cuando la vía de entrada es conjuntival o cerca de la mucosa oral, es un edema bipalpebral, párpado de en un lado, es unilateral, es edema bipalpebral y no duele. Entonces vean aquí todo edematizado que está aquí el niño, es niño, ¿sale? Y es característico, ha venido preguntado tanto como imagen como el signo como tal. Y el chagoma o chancro de inoculación, que es la zona de la piel indurada y eritematosa, que se produce tras la entrada del parásito a través de una laceración en la piel. Y pueden cursar, como ya quedamos, con la linfadenopatía regional, o sea, con adenopatías. Apréndanse, por favor, esto es como clave de Chagas. Ahora, después de la fase aguda voy a tener una fase crónica y la fase crónica, acuérdense, una era asintomática y otra sintomática. En la fase crónica asintomática puede durar años, de 4 días hasta 20 años y es silenciosa, o sea, la parasitemia es muy baja, por consiguiente no hace síntomas. Y después de un tiempo, o sea, después de esta fase, que les digo, puede ir desde años hasta, desde 4 hasta 20 años, empiezan con síntomas, que la clave aquí es que síntomas haces más en la fase crónica. Y el 27% desarrollan lesiones cardíacas, que es quizá lo más preguntado, lo más común, y el 6% digestivas y 3% del sistema nervioso periférico. Entonces, apréndete, acuérdate, la fase aguda, pues son los signos, ¿de acuerdo? Romaña es el más preguntado, ¿sí? Y en la fase crónica, pues las lesiones que podemos tener. Esta es la sintomática, una vez más, lo más afectado es corazón, pero entonces, ¿qué me va a pasar a mí en el corazón? Acuérdate, corazón es quizá la causa mayor de mortalidad, de morbilidad, o sea, es como lo grave de Chagas, ¿sí? Puede haber alteraciones de la contractilidad y conductibilidad con insuficiencia cardíaca progresiva y cardiomegalia. Es la causa de miocardiopatía infecciosa más frecuente, por aquello de las causas frecuentes. Y en daño severo puede haber disfunción segmentaria global por fibrosis
y dilatación cavitaria con insuficiencia. Al final todo esto me va a llevar a insuficiencia cardíaca con su disnea, taquicardia, palpitaciones y puede haber dolor precordial, ¿sí? Y entonces, miren, mejor lo pusimos aquí, la cardiopatía por Chagas. Cardiopatía por Chagas es de las principales causas o principalmente la causa de mortalidad, ¿sí? El cambio como inicial, más común, como lo quieran llamar, son alteraciones del ritmo con arritmias. Y es más común que hagan extrasístoles ventriculares. Entonces, si viniera, una de las alteraciones más comunes es extrasístoles ventriculares y después bloqueos de rama, ¿sí? Entonces sería un bloqueo de rama derecha. Después del bloqueo de rama derecha, es el más común, vienen las taquisistolias y fibrilación auricular, pero es lo menos frecuente. Ahora, ¿por qué son importantes? Lo más común, acuérdate, extrasístoles ventriculares no conlleva tanto riesgo, bloqueos de rama, principalmente el derecho, y después viene taquisistolias y fibrilación auricular. Ahora, lo importante con estas es que aunque son las menos frecuentes, causan muerte súbita, de ahí su importancia, ¿sí? Entonces, la mortalidad aquí, la pregunta, por supuesto, del examen, muerte súbita o insuficiencia progresiva del miocardio, ¿sí? Que al final pues va a terminar en asistolia como todas, ¿no? Entonces, cardiopatía por Chagas, preguntable 100%. Ahora ya volviendo al Chagas, ¿yo cómo voy a diagnosticarlo? Acuérdate lo que te dije en infecto, demuéstrame al bicho, ¿no? En este caso, demuéstrame al parásito. Entonces, en la fase aguda es demuestración del parásito, ¿no? Entonces, el diagnóstico de certeza es demuéstralo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Ya sea en examen en fresco, frotis, ¿sí? Pueden ser estos. Se han metido, por supuesto, a gota gruesa, ¿sí? Examen en fresco, frotis, bueno, ya subrayé todos, y microhematocrito, que en ese no se han metido, ¿de acuerdo? En la fase crónica, pues como ya es algo crónico, ahora demuéstrame la respuesta inmunológica y eso va a ser por ELISA o por inmunofluorescencia indirecta. Y existe un inmunoensayo que se llama Architect Chagas, que es un inmunoensayo de micropartículas que emplea 4 antígenos recombinantes y permite el diagnóstico tanto en fase crónica como en aguda, que sería como lo importante y bonito de este, aunque no hay en todos lados, pero sí lo quise mencionar porque en algún momento sí lo llegaron a preguntar, ¿no? Como el inmunoensayo, ¿sale? ¿Qué puedo pedir de gabinete? Pues lo que a mí me diga cómo está el corazón, por supuesto, ¿no? Electrocardiograma, tele de tórax y ecocardiograma. Tele de tórax, pues buscando alguna cardiomegalia, ¿no? Electrocardiograma, ya quedamos las extrasístoles, los bloqueos de rama, las taquisistolias o la fibrilación. Y ecocardiograma, pues ver la función, por lo de la insuficiencia cardíaca que desarrollan. Ahora, el tratamiento ya como tal de Chagas, o sea, sí vamos bien como en el orden de Chagas, ¿no? De cómo lo vamos a abordar, cómo nos lo pueden preguntar, llegar al diagnóstico y la causa principal de mortalidad, que es la cardiopatía, ¿no? Entonces, ahora el tratamiento como tal para Chagas solo hay dos, ¿sí? Uno es benznidazol de 5 a 7 miligramos kilo día en 2 tomas diario después de alimentos y quizá el más preguntado, nifurtimox de 8 a 10 miligramos por kilo día en 2 dosis después de los alimentos por 120 días. ¿De acuerdo? Nifurtimox siempre ha sido el más preguntado. Te voy a ser honesta, mejor apréndete los dos en Chagas. Chagas fue de lo que más vino, entonces mejor saberlos, ¿sale? Y por supuesto, el tratamiento de la miocardiopatía al final es una falla cardíaca, entonces hay que controlar la falla cardíaca, hay que prevenir fenómenos tromboembólicos y vamos a utilizar para todo esto bloqueadores beta y los IECA. Estos los vamos a indicar cuando haya disfunción ventricular moderada o grave con una fracción de expulsión menor del 40%. Ahora, por supuesto que si el mayor problema son arritmias, vamos a dar antiarrítmicos del tipo de amiodarona, ¿de acuerdo? Y en bradiarritmias incluso puedes considerar el uso de digitálicos o marcapasos, ¿sale? Entonces, cuando te pongan el caso clínico, checa hacia dónde lo orientan, hacia Chagas como tal o hacia la miocardiopatía,
¿vale? Y preguntaron en ENARM 2020 cómo prevenirlo, y cómo prevenirlo, pues es el control vectorial usando insecticidas, mejorando la vivienda, el mosquitero, educación para la salud. O sea, esto es como muy global, pero sí vino lo de prevención, entonces mejor también apréndanse bien como el control vectorial, y el control de accidentes. O sea, cuando ya tienes tú mucho riesgo de tener Trypanosoma cruzi, ¿de acuerdo?, y que tenemos serología frente a él, hay que iniciar tratamiento inmediato con benznidazol. Bueno, o sea, tú tuviste el contacto y estás saliendo como con serología positiva, pero todavía sin síntomas. De todos modos, hay que iniciar la profilaxis, ¿no? El tratamiento como tal, más bien inmediato, 5 miligramos kilo día durante 10 días. Para que no te confundas, apréndete nada más el control vectorial, y que cuando hubo contacto o hay algo muy fuerte que te pueda a ti hacer pensar en el Trypanosoma cruzi, que bueno, es el contacto con la chinche, obviamente, ¿no? Pero que todavía no haces síntomas, pues vamos a dar manejo con benznidazol. O sea, haz de cuenta que tú viste que te llegó y te picó la chinche, ¿sale? Pero no tienes molestias, no hiciste absolutamente nada, no importa, hay que ver lo de la serología en los días 0, 30 y 60, pero hay que iniciar el tratamiento de benznidazol por 10 días para evitarlos, ¿sí? Quedó mejor, ¿verdad? En mis palabras. Y bueno, hasta aquí dejamos lo de Chagas, hasta aquí llegamos con esta clase de infectología. Creo que los temas mucho más preguntados de infectología ya están completamente abordados, entonces vamos de tomos, fortalezcanlos hasta que quede. Sale infectología, siempre ha sido de lo preguntado en medicina interna, ¿vale? Bueno, muy bien.